Empezamos con nuestra tercera sesión de estos ciclos formativos, ¿no? sobre drogas. Recapitulamos un poquito, hemos hablado de qué es una droga, ¿no? Estas sustancias que producen placer, que tienen efecto reforzador positivo, reforzador negativo, que están consumiéndose sin un fin terapéutico y que producen un grave deterioro psicoorgánico de la conducta social. Hemos hablado también de esa clasificación de drogas y de cómo hay diferentes factores que van a condicionar al hecho de que una persona pueda desarrollar un problema de adicción a una sustancia ante un consumo. Y ahora lo que vamos a aprender un poquito, de una manera divulgativa, es tratar de entender un poquito lo que se sabe con todas las limitaciones del mundo, porque esto es como muchísimo más complejo. El cerebro es un órgano complejísimo que no hemos llegado a entender todavía, y prueba de ello es el gran reto, ¿no?, que suponen a día de hoy todavía pues, las adicciones, las enfermedades neurodegenerativas, o sea, el órgano más desconocido. Pero bueno, lo que gracias a las investigaciones, lo que hemos podido un poquito desentrañar para tratar de entender un poquito cómo funcionan las adicciones, ¿no? ¿Por qué estas sustancias tan diferentes? ¿Cómo es posible que unas sustancias que vienen de la naturaleza, como la cocaína o los opiáceos, o sustancias de síntesis, anfetaminas, sustancias tan diferentes como el alcohol, que es un líquido, y otras que son una planta, y otras es un polvo, y sustancias tan diferentes que unas estimulan, otras inhiben, otras tienen efectos alucinógenos y vienen de una seta? ¿Cómo es posible que todas ellas, de esa manera tan diferente, lleguen al cerebro y produzcan una adicción? Entonces, ¿dónde confluyen todas, ¿no? Entonces, la respuesta a todo esto, ya digo, con muchas comillas y entendiendo que todavía quedará muchísimo por entender, pero de una manera simplificada y divulgativa. Al final hay una palabra mágica que está muy de moda ahora y es un neurotransmisor que habla mucho, ¿no?, y está en las redes sociales y las pantallas, y que es la famosa dopamina, ¿no? Entonces hay un circuito en el cerebro que son las neuronas dopaminérgicas. Neuronas dopaminérgicas que nacen en un punto del cerebro que se llama el área tegmental ventral y que proyectan sus terminales. La neurona tiene un soma y tiene un brazo y proyecta y libera su dopamina en otro punto que es el núcleo accumbens. Y ese es lo que se denomina el circuito de la recompensa, ¿vale? La han llamado la vía del placer, la vía del refuerzo positivo, la vía de la recompensa, ¿no? Esas neuronas se activan ante situaciones placenteras, adictivas, y liberan dopamina en este punto, que es en el núcleo accumbens. A esta vía, que se le llama, ya digo, la vía de la recompensa, el circuito de la recompensa, la vía del placer, la vía de las adicciones, es en realidad la vía de la supervivencia de las especies. ¿Por qué? Porque es una vía, digamos, que evolutivamente está muy conservada, es muy antigua. Ya no solo los mamíferos lo tienen, sino que también otros animales, ¿no?, los reptiles, las aves, también lo tienen, todos los vertebrados, incluso algunos invertebrados tienen un circuito muy parecido, y es fundamental la activación de estas neuronas asociada a aquellas funciones que son necesarias para la supervivencia de las especies. Si en el comer, en el beber o en la reproducción no hubiera un placer biológico, instintivo, innato, las especies, los animales, los seres no comerían, no beberían y no se reproducirían y se extinguirían las especies. Entonces, esto que llamamos el circuito de la adicción o la vía del placer es algo como muchísimo más básico biológicamente, es la vía de la supervivencia de las especies. En aquellas actividades, como digo, la comida se activa, se libera la dopamina, el cerebro interpreta esto es bueno para tu supervivencia, repite esa acción. Y es por eso que es tan fácil, ¿no?, cuando un animal, compramos un animal doméstico, ¿no?, un perrito, llega a casa y aprende enseguida dónde está el comedero, ¿no? Y eso, vamos, hacer las necesidades fuera de casa cuando le sacas a pasear le cuesta más aprender, ¿no? Pero, oye, qué listo, fíjate, le puse el comedero el primer día, en el momento en que come la primera vez, establece, hay una serie de circuitos que el cerebro interpreta, esto es beneficioso para mí, repite esta acción. Y está programado de esta manera, y esto garantiza la supervivencia. Si no hubiera un placer inherente en la comida, los animales no comerían, porque van a comer. Los niños pequeños, lo mismo, ¿no? En el momento que comen, eso les genera un placer, y ellos ya saben que cuando yo me encuentro mal, yo veo a mi madre, tomo leche de mi madre y esto me sienta bien. Y fíjate qué listo es cómo se lanza su madre. Es
puro instinto de supervivencia. Entonces, esto se puede medir de una manera muy sencilla, ¿no? Hay una técnica en el laboratorio que se llama la microdiálisis, en la cual tú puedes implantarle un tubito a un ratón, precisamente en ese núcleo accumbens, donde se libera la dopamina, y medir, el animal se anestesia, le pones el tubito cuando está anestesiado, el animal se despierta, no tiene ningún dolor, más que un tubito, por el que puedes ir recogiendo cuando tú le haces determinadas actividades. Y entonces pues le pones en contacto con una hembra y ya ves cómo se aumenta la dopamina, o le das comida y puedes ir cuantificando cuánta dopamina se está liberando ante determinadas situaciones o contextos. Pues cuando se le administra una droga a estos animales, los niveles de dopamina son por encima, en muchísimas magnitudes, por encima de lo que activan la comida, la bebida o la reproducción. De ahí que el cerebro, digamos que enferme y altere el orden de prioridades. Y si tú a este animal lo puedes observar de una manera, y digo, si la gente ahí fuera lo viera, ¿no? Le das para elegir, en esta palanca recibes comida y en esta palanca recibes cocaína, el animal deja la comida, deja de socializarse, deja las hembras, si es un macho, deja todo y solamente le da a la palanca de la cocaína, porque es lo que le activa dopamina, y le da la palanca que si tú le dejas libre acceso, le da la palanca hasta morir, hasta morir. Cuando un animal no come hasta reventar. El animal come y tiene todos los circuitos suficientemente preparados para que en el momento que ya está bien saciado, deja de comer. Si tú les dejas libre acceso, el animal se autoadministra cocaína hasta la muerte. Entonces da un poco la percepción, ¿no? Da una imagen como muy real de cómo este circuito de la recompensa o este circuito de la supervivencia de las especies, que está programado y preparado, en un momento en que le das una sustancia que activa esta vía muchísimo mayor, el cerebro enseguida adelanta, ¿no? Y una persona que tiene un problema con el alcohol, por ejemplo, y que igual lleva 3 días sin comer con fundamento, sin unos hábitos higiénicos sanitarios mínimos, si consigue dinero, su prioridad es ir a comprar una botella de alcohol, cuando verdaderamente compra un bocadillo de tortilla, ¿no? O un plato caliente para comer. Entonces, en los animales, de una manera muy sencilla, se observa claramente y se puede cuantificar esa dopamina, ¿no? Y esto se hace también para valorar pues, si un posible fármaco puede ser adictivo o demás. En el momento en que los animales le dan a la palanca y dejan de hacer las otras actividades que son más fisiológicas para ellos, ahí ya se ve claramente que hay una sustancia adictiva que está activando este circuito, ¿no? Directamente. Una cosa que hay que mencionar es que los seres humanos no solo somos una vía de la recompensa. Pues si fuéramos una vía de la recompensa con patas, esto sería me apetece, me da placer, no me da placer, hago, no hago, ejecuto, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Tenemos un cerebro muchísimo más complejo, con unas funciones, y ahí está esa corteza frontal, que es la encargada de toma de decisiones racionales, balance de riesgos, que se puede adelantar para tomar determinadas decisiones basadas en experiencias pasadas. Entonces, los seres humanos no somos animales que les dé a la palanca a la cocaína, tenemos otras herramientas neurológicas, ¿no? Para poder contrarrestar la experiencia. De ahí que, el otro día mencioné un poco, ¿no? Esos 3 niveles de que la droga, la persona y el ambiente, ¿no? Las adicciones, como una enfermedad biopsicosocial, le llaman. Hay un componente biológico, y es efectivamente esta activación de la dopamina, pero hay mucho más, ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos esa corteza frontal mucho más desarrollada que los animales, que nos permite tomar decisiones racionales a pesar de o en contra de, ¿no? Esas apetencias, esos placeres innatos que uno puede tener de manera instintiva o más biológica, ¿no? Y puede ponerle un poco de sentido común. Estoy de juerga, me lo estoy pasando muy bien, pero el lunes yo tengo que ir a trabajar y aquí acabamos, ¿no? Si fuéramos animales basándonos en me activa la dopamina, no me activa la dopamina, no seríamos capaces de tomar ese tipo de decisiones. Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta con los adolescentes es que para algunas cosas se les da una autonomía ya de adultos y pueden salir, disponen de dinero y toman algunas decisiones, pero esa corteza frontal no la tienen todavía bien desarrollada. Como he mencionado antes, el cerebro
no termina, en concreto es la corteza frontal, el cerebro no se va desarrollando como que va creciendo de manera simétrica, sino que son diferentes regiones que van desarrollándose de manera, digamos, cada una lleva su ciclo. Entonces, durante la adolescencia, todas estas regiones límbicas de las emociones, de las adicciones, de los placeres, ya están como muy desarrolladas. Sin embargo, la corteza frontal todavía no está bien desarrollada. Ya digo que los estudios de imágenes que se han hecho y de maduración de los circuitos hablan de terminar, pues eso, hasta los 25 años no estaría completamente maduro. Entonces, tenemos un cerebro adolescente, es un cerebro con un predominio, está descompensado, ¿no? Con unas zonas emocionales y límbicas muy desarrolladas y mucho me apetece, no me apetece, muy impulsivo, y esa corteza frontal todavía no desarrollada, incapaz de poner freno. Yo digo, es como un Ferrari sin frenos, ¿no? O sea, todo motor, pero el que se encarga de poner un poco de sentido común a todas esas emociones y a ordenarlas y hacer un balance de riesgos. Entonces, a veces a los adolescentes les mandamos tomar decisiones racionales y biológicamente igual todavía no están preparados. Yo digo que los adolescentes necesitan una corteza frontal exógena, una corteza frontal adulta, que les complemente y les ayude a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y le digo, tú ahora no lo ves, pero gracias a mi corteza frontal yo te ayudo a tomar esta serie de decisiones, ¿no? Y por eso los consumos en la adolescencia se pueden parecer mucho más a esa rata, ¿no? Dándole a la palanca, ese ratón dándole a la palanca de la cocaína, porque no tienen biológicamente ese cerebro maduro suficiente para contrarrestar, para poner sentido común o para poner un poco de freno a ese poder adictivo, ¿no? de esa dopamina liberada de esa manera tan fuerte, ¿no? Entonces, por eso un poco ligándolo con la sesión anterior, un adulto, una misma persona en la adolescencia o en la edad adulta no tiene la misma vulnerabilidad ante el poder adictivo de la misma sustancia consumida por la misma vía de administración en el mismo contexto, con la misma familia, ¿no? Entonces es importante un poco entender, ¿no?, cómo funciona el cerebro para entender la relevancia y la importancia de esa juventud que está tomando decisiones de adultos y tiene una autonomía y una libertad de adultos con un cerebro todavía no 100% preparado, ¿no?, para determinados estímulos, como puede ser esto.